del área de educación e infancia de nuestro ayuntamiento, y hoy pues nos acercamos a conocer otra de las construcciones que conserva nuestra ciudad de su pasado histórico, y una de las que conserva entre sus muros pues gran parte de la historia de nuestra ciudad, que es el Alcázar de los Reyes Cristianos. Si lo situamos el Alcázar, pues se encuentra en pleno corazón de lo que es el casco histórico, el casco antiguo de la ciudad, que ya dijimos que gran parte de él está declarado patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, aquí en los alrededores pues tenemos otros enclaves, otros monumentos de interés, ¿no? Como la visita, el entorno del río, ¿no? La puerta del puente, el puente romano, por otro lado la Calahorra. También muy cerquita de aquí y relacionado con el Alcázar tenemos el barrio de San Basilio, o el barrio de la Casa Viejo, ¿no? La sinagoga, o ahora a continuación que visitaremos, que frente al Alcázar, en el Campo Santo de los Mártires, tenemos los baños califales. Bueno, pues este enclave monumental en el que se ubica, ¿no? Y aquí pues ya tendríamos la planta del edificio que vamos a visitar. Bueno, Alcázar es una palabra que deriva del árabe y significa palacio fortificado. Efectivamente, esta construcción fue una fortificación, por eso estaba completamente cerrada por potentes muros, para reforzar esa sensación de fortaleza. Cada una de sus esquinas, de sus ángulos, contaba con una torre. Hasta septiembre del año pasado, pues la entrada era por la puerta que se abrió en su día en la llamada Torre de los Leones, ¿vale? Pero ya se recuperó desde el inicio del curso nuevo, como digo, desde septiembre, pues el acceso desde el sur, que en origen es por donde se accedía al edificio. Lo de Alcázar de los Reyes Cristianos, porque aparte de ser fortaleza, de servir para defender la ciudad de posibles ataques, pues fue residencia de reyes de España. Digamos que esto era como un hotel de lujo para los reyes. Entonces, pues, aquí pasó por él distintos reyes de España. Algunos los veremos representados luego en alguna escultura que hay en el interior del edificio, que si Alfonso X el Sabio, Enrique II, que si Pedro I, o es muy conocida la estancia de los Reyes Católicos. Eso sí que se tira una gran temporada, que fue unos 8 años, ya que desde aquí dirigieron la guerra, la campaña contra Granada, que era un terrorismo que liquidaba a los usos, tenían distintos usos, hasta llegar a la actualidad en que se convirtió en las instituciones museísticas con las que cuenta la ciudad, que sería la función la lleva el ayuntamiento. Bueno, pues tenemos hasta restos de época romana, porque claro, ya desde los orígenes de nuestra ciudad, en esta zona hubo construcciones, lo demuestra esos restos arqueológicos que están datados en época romana, y se ha identificado con un edificio que ellos denominaban el Pelonium de la Bética, es decir, la aduana. Córdoba fue capital de la Bética, el río Guadalquivir, como saben, en esa época pues era navegable, a la altura estaría el puerto, por aquí pasaban rutas comerciales, y pues, en ese edificio controlarían esas mercancías que pasaban por aquí, que llegaban, o iban para la otra. Entonces, pues son todas esas estructuras murarias, también columnas, pues corresponderían a esa. Bueno, aquí no sirvió de cimentación, aquí se construyó encima. Encima se construyó, ¿qué era esto cuando ya se construye el Alcázar? Bueno, el Alcázar viene desde la reconquista de la ciudad de Córdoba. En el siglo XIII, tras más de 500 años que están los árabes, la he señalado antes porque son la zona de los baños califales, y es eso. Y esa es la razón, por ejemplo, de que vamos a visitar esos baños ya no tienen ventilación, porque este espacio
años. Son 10 esto lo construyeron entre el siglo XVI y XVII. De ahí me parece que la decisión construyeron desde el budista, porque esto se conozca desde la época contemporánea de los salones de mosaico, pero sin aplicar la arquitectura, que puede una semejanza. ¿A qué se parece esto? Los años que tenían la finca, y además tendríamos la zona de la mitad como antiguamente que estaba adosado y ya se saca la mesa de la fuera de la base y lo vamos ahí sería la zona del museo de la capilla. Lo que pasa es que aquí no se desarrollan los brazos en planta de la mina. Lo que pasa es que no se va a entrar centro y bueno, ahí no saben dónde se desarrollan los brazos. Y la zona se construyó el circulatorio para ellos que estaban aquí. A partir de la zona que se suprime el Tribunal de Inquisición, esto pues ya ha sido desacralizado, que ya no se hacía ningún. Luego ya se empezó, como digo, en época contemporánea a denominarse salón de mosaico, aquí se pone una maravillosa colección de mosaicos que enseñan ese pasado histórico de nuestra ciudad, a los orígenes de Córdoba, a la ciudad de época romana. Todos estos mosaicos se encontraron hacia 1959 en la Plaza de la Cofradía. Cuando allá en ese año se decidió tirar y comentarse en la Plaza para construir una cofradía. Y durante esa obra se encontraron todas estas piezas que formaban parte de la decoración de una villa, de lo que ellos llamaban mina o vila. Uno llamaríamos un cortijo, una casa en el campo, y claro, esas propiedades las construían ya extramuros de la ciudad o en el contexto rural. En las provincias han aparecido muchos restos de villas, muy conocidas la villa de Huelva, las Medinitas, cerca de Ciego de Córdoba, ¿vale? O la Fuenteala, muy buen definir, pues claro, la coctelera quedaba ya fuera del extramuros, la muralla llegaba a la imagen desde la puerta de Puerta Osario, Puerta Rincón, para abajo, al faro, ya esto era el extramuros. Pues los romanos se empiezan, los patricios, en el contexto urbano, en la ciudad, vivían en las torres, pero estos pues, se empiezan a construir una segunda vivienda a la afuera de la ciudad, en el contexto rural, digamos, el chalet brillante de la época, pues se lo empiezan a construir, ¿vale? Y aparte de la zona propiamente de viviendas, también tenían zona de explotación agrícola, o sea, mucha su posición social venía de la explotación agrícola de esa tierra. Entonces, en el periodo principal, ellos iban al odio y al negocio. Pero también a controlar que los esclavos viajaban las tierras, los que se tenían se respetaban la cosecha, tenían esa posición social. Bueno, pues, como parte de la decoración de una de esas y la marca de la personalidad ya con la Córdoba humana de que no estaba la película esa es la forma de poner la producción porque originalmente estaba decorando los suelos de las habitaciones de sus viviendas en la obra pues decoraban con mosaicos ojos de cerámica que como ellos denominaban ojos es obra que se la piedra de piedrecita que se llama la de seda y
¿De dónde extraían las recetas? No son de mármol de colores, de tierras semipreciosas como la Pitasmi, mi manzanilla y se de cerámica limpiada. Preparaban el suelo con una cama de cal y arena para recibir la cera, también para aislar el boceto de posibles humedades que tuviera el suelo, porque tenía una cama de boceto y ya iba colocando la cera. Aquí luego en Córdoba, otra vez. En una obra práctica había dos tipos de representaciones, obras cómicas o obras trágicas. La prensa publicitaba una memoria de escena, la máscara porque así actuaba, no ahora como los actores de un tiempo, que con sus gestos y esas máscaras estaban caracterizadas si se trataba de un personaje masculino femenino, porque solo había actores. Estaba más visto en aquella época que actuaban las mujeres. Y este actor está representando como personajes que se callaban y se hacían para fiarse. Bueno, pues los romanos siguen la tradición del teatro griego, donde surgió en Grecia. Lo único que aporta al teatro romano es que siguieron con un tipo de representaciones prácticas en época griega, la tragedia y la comedia. Pues luego al final las que tenían más éxito eran las cómicas. Buen trato y echar una risa, porque normalmente el protagonista de esa obra pues trabajaba y la artista y además esas representaciones los actores eran unos diálogos igual que hizo Miguel del día bueno, por los romanos que ya no van a actuar pues también que se tiene un los romanos buscando darle más significación a la representación crean una serie de artículos que privaban de la tabla del escenario mencionaban ya una especie de cuando conseguían hacer en escena apariciones y desapariciones de actores además de esa puerta y su mujer la hablaba y así sigue siendo un oficio. Que se prestan ¿Cuánta gente hemos venido, David? A la cámara. No, pero ¿cuánta gente? ¿Qué grupo? 36. 36.
¿6 personas? Bueno, pues esa pequeña salita que hemos dejado ya atrás reciben distintamente los nombres de sala capitular o sala del dios Océano. Lo de sala del dios Océano porque ahí encontramos otro de los mosaicos que encontraron en la plaza de la Cofredera, en la que aparece representado una de las deidades, uno de los dioses que llamaban los romanos, politeístas, igual que los griegos, que se encargaban de creer en varios dioses, y de hecho pues heredan los dioses que habían tenido los griegos, porque le dan un término natural eran otro nombre, ¿no? Porque la bonita de los griegos es la merengue, por ejemplo, de los romanos, ¿no? En este caso pues esa representación del dios Océano, del dios de los seres de todas las criaturas del mar, y su padre fue el dios Urano, su madre la diosa Gea, como dioses, como indica este dios Océano. Normalmente se le suele representar como un anciano venerable, sentado en la hora del mar, evidente, acostumbrado con su marido, y esa representación que tenemos aquí de las casas, pues aparece representado como una gran máscara. De las barcas están representadas como algas marinas cuando salen flexibles delfines, luego sus mejillas están representadas como las escamas, como los pescaditos, va coronado por una corona de pámpano, de vegetación, tiene unos cuernos que representan sus pinzas de navio, símbolo de la potencia de la leche de ¿Por qué también se la conoce esa pequeña estancia para la sala capitular? Porque ahí se conserva lo que quedó de la antigua sillería del coro de la catedral de Vigo. Cuando construyeron la magnífica, que es del siglo XVIII, por lo que quedó de la antigua Fábrica Musical. Luego también tenemos en pintura un busto que representa a Cristóbal Colón, recordando que un poquito del edificio que estamos visitando tiene que ver con el descubrimiento de América, ya que Cristóbal Colón se trasladó a la Córdoba del siglo XV, porque estaban aquí los reyes de la época, que era Isabel I, la Madre Católica, y que solicita una audiencia real, entrevistarse con ellos para poner ese proyecto que tiene de viajar a América. Pues, entonces, en esas conversaciones que tendrían lugar, parece ser, el día del Corpus Christi de hace 1486, pues se estaría ese primer viaje de Colón que traería consigo el descubrimiento de América. El recuerdo, o los jardines, donde se representa esa conversación con los reyes católicos. Y luego también ahí está en depósito una mesa con una silla a fuego que hizo el carpintero Colón con el Anguita para la anterior rey de España, Juan Pablo I de México. En el quinto centenario del descubrimiento de América, en 1822, el tablero de la mesa va decorado por el mapa de encima de esa mesa hay una cabeza que hablo de Gonzalo Fernández de Córdoba, su personaje, también de la época de los reyes católicos, fue el capitán precisamente de los ejércitos de los reyes católicos. Y ahora aquí pues tenemos otra pieza interesante, ya que eso aquí entre los muros de la casa pues encontramos piezas de las cuales podemos acercarnos a ese pasado histórico de nuestra ciudad. Aquí tenemos otra de estas magníficas piezas que se conservan en la casa y que nuevamente
cosa que por supuesto en la romana no existía, que esa zona era zona de necrópolis, la zona de enterramiento de la zona de cementerio norte de la ciudad. Empezaba saliendo por la puerta Osario, la Diputación, Puerta de la Reina Santa Rosa, sería esa zona norte de necrópolis, como le llamaban los cementerios. La zona occidental, por ejemplo, del cementerio, por lo que hoy es el Paseo de la Victoria por la avenida Bellas Artes, que ahí tenemos que son más típicas, no solo que también de la puerta gallego, que la testimonia, como se encontraron entre los años 40-50 del siglo pasado, por ejemplo, en Infanta, Doña María, Antonio Maure, se le ubicaron frente a la Puerta Sevilla, todas esas tumbas testimonian eso, que es la zona oeste del cementerio, que estaba frente a la puerta de Gallego, porque los primeros años lo ubicaban extrando de la ciudad. Bueno, este tipo de enterramiento no se lo podía mostrar cualquiera, porque esto era un enterramiento realizado, estaba realizado en una sola pieza de mármol, ya de antiguo, no había perdido la tapa, y los romanos tenían la costumbre de decorar estas piezas con relieves históricos, que es lo que tenemos aquí frente a nosotros. Por la calidad del mármol se sabe que esto fue importado de talleres del norte de Italia, ese tipo de mármol no se encuentra aquí en Italia. ¿Qué es lo que se nos representa? Bueno, pues precisamente a los difuntos. Este enterramiento sirvió para un matrimonio, para dos personas, que las tenemos aquí representadas. A mi derecha, el difunto esposo, el marido, acompañado de un sabio, de un filósofo, que le va mostrando el camino verdadero, va ataviado con rica toga, en su mano derecha porta con unos rollos, unos pergaminos, quizás simbolizando que era letrado, era magistrado, que se dedicaba a las leyes. Al lado contrario tenemos la representación de su difunta esposa, de su mujer, en este caso acompañada de una pedagoga, de una maestra. A su pie abajo se ha representado un sexo de labor, y encima hay posada una paloma, quizás símbolo del sexo de la mujer está dedicada a la labor del hogar, y la paloma símbolo de pureza. Y luego ya centrando la composición, tenemos una arquitectura fingida, hay una representación de una puerta entreabierta que está simbolizando las puertas del Hades. Eso es como el cielo de los romanos. Los romanos no creían en Jesucristo, en Dios, hemos dicho que eran politeístas, pero sí creían en que había otra vida después de la muerte. Entonces, eso es una representación simbólica de cómo que una vez que traspasaba esas puertas, entraba en la vida de ultratumba. Los tableros de la puerta van decorados, van labradas ahí cabezas de carnero y de leones, símbolos de potencia y de fortaleza. En la parte superior hay un frontón triangular, los derechos señalan aquí, pero que aparecen ahí como pavos reales, que tuvieran una altura marrón con frutos o flores. Los pavos reales son símbolos de inmortalidad. En los laterales de la pieza, los lados menores, pues aparece Pegaso, el caballo alado, y debajo de Pegaso aparece una bandera echada a correr. ¿Por qué aparecen esas representaciones? Pues son símbolos de velocidad. La bandera dice que el animal, el mismo caballo de arreo y encima del árbol. Bueno, velocidad para transportar el alma de los difuntos a los cielos. En definitiva, toda una serie de representaciones simbólicas que tienen que ver con sus creencias y sus costumbres funerarias en este caso. Aquí ya el rito funerario es la inhumación, se entierra, porque en los primeros siglos el rito funerario va a cumplir la incineración o cremación. Por ejemplo, los mausoleos de frente a la Puerta Gallego, la incineración. De hecho, se encontró en uno de ellos la cincha, que era donde depositaban la urna que contenía la ceniza de Jesús. Aquí ya es la inhumación. Y además, este sarcófago está fechado en el siglo III, la decoración es pagana. Si viéramos ya posterior, pues que está el Museo Arqueológico, ya se ha explicado el edicto de Milán, la serie de perseguir a los cristianos, y para adaptarse a lo que dice el imperio, pues empiezan a decorar los sarcófagos con escenas tomadas del Evangelio. Precisamente cuando el Museo Arqueológico aparece la nieva, el sacrificio de Isaac, el milagro de la multiplicación de pan y peces, las negaciones de Pedro, el predicante del gallo. Este, como es anterior, todavía la decoración es rara. Y enfrente tenemos otra representación que es un otro, digamos, un busto realizado
basado en bronce que nos representa a un paisano nuestro de época romana, o sea, que vivió entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Fue un empresario, filósofo, escritor. De hecho, las únicas tragedias que se conservan en latín son las de Córdoba. Y además destacó, por eso va ahí coronado esa columna de ese ley, así se representaba lo que destacaba en algún ámbito, o en origen en los Juegos Olímpicos no daban medallas de oro, plata, bronce, que daban eran coronas de los reyes. Bueno, pues también destacó nuestro Córdoba porque lo nombraron maestro del futuro emperador Nerón, le encomendaron la educación del que próximamente iba a dirigir al Imperio Romano. Por ejemplo, en los llanos de Pretoria hay una magnífica escultura de principios del siglo pasado que fue medalla de oro en las exposiciones nacionales de Bellas Artes que se realizaban, que por ejemplo Julio Romero también ganó, se presentaba hasta que ya tiene un nombre, ya se fue haciendo carrera, pues ganó en 1907 Julio Romero en la Rosa Gitana, pues Eduardo Barón la ganó por una escultura de Séneca y Nerón, que estuvo durante un tiempo el depósito estaba a la entrada del ayuntamiento de la Victoria, pero ya la reclamó, ya pasó el tiempo que la tenían en el depósito, la reclamó del Museo del Prado y sacaron un molde para pasarlo a bronce, que colocaron aquí en los llanos de Pretoria, y ahí se ve, por eso, al alumno recibiendo una lesión de su maestro. Pasa que la alumno le salió grave. Tenía la cabeza muy bien doblada ¿no? Eso es bronce, pero todo está muy potente. Eso no es macizo, si no se encarecería mucho la obra. Y está realizada esta escultura por otro paisano nuestro que fue el gran escultor Mateo Industria. Y le da, arriba de la fechada, Mateo Industria fue más o menos coetáneo a Julio Romero, y le da este acabado, esa pátina, para que se asemeje a una escultura antigua, porque el bronce envejecido se va poniendo de esa tonalidad. Bueno, tenemos mobiliario de época, si lo comparamos con los muebles que tenemos hoy en día, ¿qué pasa? Estos son estos muebles. ¿Cómo estarían fabricados estos muebles? Son roble macizo. Estos son, hay dos fundamentalmente, dos aspectos a tener en cuenta con lo que son los muebles de hoy en día, que estos muebles estaban fabricados todos en madera maciza. Hoy llevan un chapado, un laminado, pero por dentro que es fornica, ¿no? Y luego que esto estaba fabricado artesanalmente, todo el mueble, ya en su día se impuso la fabricación industrial para abaratar costes. Ya existía el torneado de la madera, no que lo hayan inventado. Todavía hoy encontramos talleres de artistas que te hacen los muebles, pero claro, eso tiene un mayor coste. El mueble de allí también tiene allá. Y bueno, ¿por qué se ha conservado mucho como ese tipo de, ¿no? Que es lo que llamaríamos baúl, arcón, ¿no? Pues porque, por ejemplo, eran utilizados por las novias para guardar el agua. Esa ropa que van de cama, toallas, algo de, ¿no? Seguro que eso los pibes, los abuelos, mis abuelos pueden conservar algo similar, porque para eso se usaba. Por encima de esta mesa, cuando tenemos otro tipo de escultura, hemos visto el busto. El busto porque eso solo se representa la cabeza y la superficie del tronco de las extremidades superiores. Ahora tenemos esta otra escultura, así se llama, la recogida de metal, y esta de madera. Es un bloque de madera y se ha tallado, se ha trabajado para representar a uno de los monarcas, de los reyes que estuvieron aquí que ascienden en la casa, pero no se puede identificar bien si se trata de la representación de Fernando III, que te conquistó Córdoba, o de Alfonso XVII, al cual se debe la mayor parte de lo que ha llegado a la casa, porque los objetos que portaban en las manos lo han perdido. Claro, las manos van añadidas, todo lo demás está sacado de ese bloque de madera, las manos van añadidas y al sobresalir,
pues son zonas más propensas a llevarse bombas accidentales que hayan recibido a lo largo de la influencia de cultura que ha hecho que haya perdido esos objetos que portaba, ¿no? Que llevaría por ahí, vemos ahí, digamos, un clavo con tornilla. Cuando se termina de tallar la madera con las bufias, pues se lija para quitarle los poros, para prepararla para recibir la para recibir la policromía, los colores que van a representar las partes de vestimenta y la encapadura, la parte de piel, para darle más aspecto de realismo a la representación. Y eso todavía se hace, en la imaginería de Semana Santa, que son esculturas que tallan para que lleven también para que haga más teatralidad, pues llevan vestiduras, pero luego las partes que van desde aire van policromadas. Todavía por eso, que sigue realizando en la actualidad. Bueno, vamos a ver cómo está. Hemos salido a lo que hasta septiembre del año pasado era el acceso conocido a la Arcasa, que es esa puerta que se abrió en la Torre de los Leones, que no existía cuando esto estuvo en funcionamiento. Es una puerta que se abrió cuando ya el monumento se puso a visitas para el público y los turistas. Y aquí, como dando la bienvenida a los que entraban a visitar a la Arcasa, pues esta escultura realizada en piedra en los años 60 por el escultor de Fernando Núñez Juan Polo, y que representa pues, a otro de estos reyes que estuvo aquí en la Arcasa, y en concreto pues, al rey Alfonso X el Sabio. Por eso ahí porta en su mano izquierda ese libro que simboliza también su escrito. Luego ahí en la capa, en los bordes de la capa, pues aparecen escudos de leones rampantes, de castillos, pues, Castilla, León, o sea, un rey castellano, no es un rey de España, no podemos ser de Alemania, de Inglaterra, no, es un rey de España, ¿no? Y luego ahí la cruz, porque ellos llevaban a gala que eran católicos y que querían que volviera a España y recuperar el culto cristiano perdido durante siglos por la ocupación árabe. Luego en la mano derecha porta como esa vara, esa bengala, el símbolo del poder que ostenta, la corona, ¿no? La corona con la corona, y porta también pues esa espada. Pero lo que lleva más a mano es el libro, que simboliza también la sabiduría, ¿no? El texto lleva un rey que se preparó para gobernar, o que lo usaban las letras. De hecho, bueno, en Toledo crea la escuela de traductores, que gracias a ella se conservaron volúmenes del saber, que si no se fueron perdidos, se tradujeron del latín o del griego, de otro idioma, y se pudieron conservar, ¿no? Pues que hablando se entiende la gente, ¿no? Intentaba, aunque claro, si ya no hay más remedio, pero no directamente hacer uso de las armas, por eso que lleve más a mano el libro, ¿no? Que la espada. Bueno, el Arcasa. ¿Por qué se construye también el Arcasa? Pues como símbolo de que otra vez están aquí los cristianos, de que hay un nuevo orden en la ciudad, y para romper con la tradición constructiva que había en la ciudad, que dominaba las construcciones en árabe. Para construirlo tomaron de modelo castillos, fortalezas del norte de Francia. Bueno, y aquí pues podemos ver, si nos fijamos, pues claro, piedra original, de piedra que ya pues, no era original, ¿no? Estaría ya tan deteriorada y afectada del mal de la piedra que tuvo que ser sustituida, ¿no? Se hacía original, que está más degradada, más erosionada. Bueno, algunas hasta veremos fósiles, ¿no? Porque esta piedra hecha de las canteras de la sierra, ¿no? Que en la prehistoria pues, había estado por el mar, pero al retirarse pues quedaron ahí fosilizadas. Y son árabes. Y árabes se quedaron aquí. Tras la reconquista se le daba la opción de que se marcharan, no se quedaban aquí, pero no tenían que estar al servicio de la corte. Y bueno, pues había a la industria, aquí las construcciones, que cuando trabajaban en alguna obra, pues claro, ellos lo hacían a su manera. Y por eso este patio, cuando era posible una discusión, simétrico, regular, lo mismo que tenemos aquí, también hay una fuente
surtidor, de agua, hay carretera, hay tanque de agua, y a través de acequia, la visual, por ejemplo, el agua, el limonero. Y este patio, recuerdo que cuando la casa pasó a ser la cárcel de la ciudad, alrededor de él ubicó la cárcel del hombre, aquí que fue el patio de la Plaza de Armas, la de las mujeres, o la de los hombres, el patio trae ese uso que tuvo cuenta, que los políticos no tienen que ir. Los muros que cierran el alcázar dematan las características almenas, que es lo que suele estar en la parte superior de los muros, que dematan suelen esos climas de pirámide. Detrás de esa almena, encima de los muros, hay un espacio. Esos son los adarves o caminos de contra, por los cuales los soldados hacían sus descansos, sus guardias, además a través de esos adarves comunicaban a tu que fortifica la zona de la ciudad por la que se lo comunidad y de la ciudad salió otro hacia la dominaba, tenía una vista, una panorámica bastante amplia de la consideración y eso afectaba a la ciudad. Vienen ahí a ver para la aquí al otro lado esos materiales a imagen y semejanza de lo que ahora a continuación vamos a visitar cuando ya construyeron esto aquellos lo integraron por supuesto no a montar grandes pedales que nomás siendo de unos años a la vez porque los cristianos no tenían tradición. Originalmente, la parte baja de los muros de este patio estuvo decorado con una pintura a la almagra que representaba los escudos de Castilla y León. A ese escudo se le añadió Granado cuando en 1492 ya se le conquista Granada, simbolizando de que ya había terminado la reconquista, de que ya había el territorio que se llamaba dominio occidental. Los árabes también, la parte baja de los muros, decorado ese pigmento que se traía de los sentimientos y una decoración pigmétrica, tal, tenemos también añadidos patios de los carnavales, pues entonces como en la autonomía del Gallego de Córdoba tenemos la Plaza de las Magras, donde se no confundir con la del homenaje, porque la torre del homenaje es toda octogonal. Esta es circular en planta, lo que pasa es que tiene ese último cuerpo añadido en ladrillo octogonal, en planta sería circular. También es conocida o citada en los textos como la Torre del Río, porque ya detrás del río, la Torre de los Jardines, porque va aquí a la zona de Jardines, y ahí es donde se llevaba ese tribunal de la Inquisición en los juicios y el santo oficio, y cuando se entró al interior de esa torre, por ejemplo, se encontraron cruces hechas con la unión de los dedos, también se encontraron entre murcielaguinas, que es acumulación de excrementos de murciélagos ya secos, se encontraron restos de legajos, de los escritos, de los juicios ahí celebrados. Pues los jardines, por último, pues estos jardines también tienen mucha historia, son los jardines de época antigua más extensos que se conservan, tienen actualmente 55.000 metros cuadrados y parece ser que el origen de los jardines es Comar. Vamos a la zona que se conoce como la zona de Julio César, que parece que de él pudo partir el origen de los jardines. Luego ya esos jardines en época árabe se ampliaron, se convirtieron en una zona de recreo, la zona en la que nos encontramos, en la que nos conserva esa tradición árabe, nuevamente pues, fuentes decorativas, la plantación de la limonera.
Romero, el Diego a través de Sequia. Luego ya en época cristiana, los jardines llegaban casi hasta las caballerizas reales, pero no estaban como hoy, en esta disposición. Entonces esto aparece citado como la huerta de la Arcasa. Esta disposición que vemos actual es del siglo pasado, de los años 50 ya hacia los años 60, que ya siguiendo principios de botánica, pues se organizan por especies, por parcelas, y es de ahí cuando viene el tanque escalonado. Los dos de arriba famosos de los peces sí son más antiguos, que son del siglo XIX, pero los de abajo son del siglo pasado, o sea que la imagen artística de los jardines no es que tenga mucha historia. Son muy identificables, han salido varias veces en la tele, ¿no? Que sí, con el programa este de cocina, o también en la casa también, una escena así cuando de la película hecha de Carmen, también salió ahí de la casa. Pues, bueno, también ya los jardines son muy conocidos en la ciudad porque es tradicional los recién casados, los niños de comunión, estos aquí de reportajes de fotos, o el tiempo que estuvo cerrado el Teatro de la Serpía, que se celebraba conciertos de aire libre, del Festival de la Guitarra, o ya pues, más reciente, pues espectáculo nocturno de iluminación. En la zona parece ser origen de estos jardines por los que ya estamos paseando, y los orígenes de los jardines se remontan a la época comarca, en la que parece ser Julio César realizó en esta zona una plantación de árboles, de flores exóticas, que con el tiempo daría origen a estos jardines. ¿Y por qué tenemos la presencia de Julio César en esta ciudad? Pues porque en el siglo I a.C., en Roma se produjo una guerra civil. Estaban disputando el poder Julio César y Pompeyo. Y en un primer momento nuestra ciudad fue partidaria del bando de Julio César, pero por unos impuestos que impuso se pasó al bando de Pompeyo. Pompeyo sale huyendo de Roma y se viene para acá. Aquí tenía partidarios, las huestes, los ejércitos de Julio César van detrás de él, la ciudad fue escenario de escaramuzas, de enfrentamientos, y luego ya la batalla decisiva se libró hacia el 45 a.C., la batalla de Munda, ¿no? Que no se tiene claro, porque lo identifican con el pueblo de Villa, otros dicen que no, que es la zona de Carmona. Bueno, lo que está claro es que ahí vencieron los ejércitos de Julio César y pues luego Julio César como represalia y que sí pasó a cuchilla 20.000 ciudadanos de Córdoba, incendió la ciudad, pero luego la ciudad resurgió de su ceniza y sería nombrada por el emperador Augusto capital de la Virgen. Bueno, pues una de las especies que parece ser que plantó Julio César, es la que tengo yo aquí detrás, que es este platanero de sombra, es la especie, el de Julio César, pero gracias a Julio César curó esta plagadita de platanero de sombra. Dará sombra, es de la familia, pero no da el fruto del plátano. Bueno, ¿y por qué se sabe que una de las especies que plantó fue esta? Fue porque aparece en los versos de una poesía del poeta Romano Marcial, que la tenemos reproducida ahí en piedra en el muro de fondo. Y dice, en tierra francesa hay una casa celebérrima, allá donde la Córdoba salienta se mira en el plácido Betis, que es una de al río Guadalquivir, el río grande de los batería. En medio y abarca toda la moral. Se alza el plátano de César, de espesa cabellera, que la dieta feliz del fuerte instinto plantó, no es la de que nunca perdía la batalla. Comenzando su trompa a crecer desde su mano alto, de que César amado de los dioses, no marcial. Por esos versos se tiene noticia de que recuerdo también de ese episodio de tu hermana, ¿no? Pues aquí hicieron este estanque por ese laberinto que está decorado, ¿no?, con mosaicos que representan fauna marina. Pero si
si comparamos estos mosaicos con los que hemos visto en el interior, pues no hay color, porque esto está hecho en mitad del siglo pasado. Las teselas no las hacían, eran pequeñitas, apenas tenían 1 centímetro de diámetro, y además esas teselas eran irregulares, un triángulo para que fueran encajando. Porque claro, porque las sacaban picando trozos de mármol. No somos capaces de fabricar mosaicos como lo hacían los romanos. Los romanos no inventaron los mosaicos, provienen de otras culturas anteriores, ya hacíamos, lo que pasa es que los romanos perfeccionaron la técnica. Esto sí, ya cuando venga otra vez agua, sí parece que un poquito pues, se mejora la cosa, la vida, esa fauna marina, pero nada que ver, aquellos mosaicos que hemos visto tenían 1800, 1900 años y todavía sus terceras multicolores tenían un colorido vivo, y los tendrá 50 años, o algo más ya, ¿no?